Sabemos que como empresas buscamos rentabilidad y sostenibilidad. En FGA Fondo de Garantías tenemos las soluciones para que tu negocio siga creciendo y tengas la confianza para soñar. Aquí te contamos los beneficios que obtienes cuando apruebas créditos con nuestra garantía. Seguridad. Nosotros te damos tranquilidad en los momentos de incertidumbre y riesgo de tu cartera para continuar aprobando créditos. Rentabilidad. Maximizas la rentabilidad de tu línea de crédito con coberturas que van más allá de posibles pérdidas. Nuestra garantía no computa con la tasa máxima de interés. Vanguardia digital. Nos adaptamos a tus sistemas y a la realidad actual con la mejor tecnología y cero papeleos gracias a nuestra garantía digital. Confianza para soñar es hacer posible la inclusión financiera de miles de colombianos. El FGA Fondo de Garantías te respalda en todo momento. Comenzamos a construir nuestra historia. FGA Fondo de Garantías. Confianza para soñar. Sabemos que como empresas buscamos rentabilidad y sostenibilidad. En FGA Fondo de Garantías tenemos las soluciones para que tu negocio siga creciendo y tengas la confianza para soñar. Aquí te contamos los beneficios que obtienes cuando apruebas créditos con nuestra garantía. Seguridad. Nosotros te damos tranquilidad en los momentos de incertidumbre y riesgo de tu cartera para continuar aprobando créditos. Rentabilidad. Maximizas la rentabilidad de tu línea de crédito con coberturas que van más allá de posibles pérdidas. Nuestra garantía no computa con la tasa máxima de interés. Vanguardia digital.
Nos adaptamos a tus sistemas y a la realidad actual con la mejor tecnología y cero papeleos gracias a nuestra garantía digital. Confianza para soñar es hacer posible la inclusión financiera de miles de colombianos. El FGA, Fondo de Garantías, te respalda en todo momento. Comenzamos a construir nuestra historia. FGA, Fondo de Garantías. Confianza para soñar. Sabemos que como empresas buscamos rentabilidad y sostenibilidad. En FGA Fondo de Garantías tenemos las soluciones para que tu negocio siga creciendo y tengas la confianza para soñar. Aquí te contamos los beneficios que obtienes cuando apruebas créditos con nuestra garantía. Seguridad. Nosotros te damos tranquilidad en los momentos de incertidumbre y riesgo de tu cartera para continuar aprobando créditos. Rentabilidad. Maximizas la rentabilidad de tu línea de crédito con coberturas que van más allá de posibles pérdidas. Nuestra garantía no computa con la tasa máxima de interés. Vanguardia digital. Nos adaptamos a tus sistemas y a la realidad actual con la mejor tecnología y cero papeleos gracias a nuestra garantía digital. Confianza para soñar es hacer posible la inclusión financiera de miles de colombianos. El FGA, Fondo de Garantías, te respalda en todo momento. Comenzamos a construir nuestra historia. FGA, Fondo de Garantías. Confianza para soñar. Buenos días. Desde FGA Fondo de Garantías les damos la más cordial bienvenida a este evento Colombia 2021-2022, pasar de la incertidumbre a las oportunidades. Un espacio pensado para ustedes y en el cual esperamos resolver, entre otras inquietudes, cómo nos estamos financiando los colombianos de la mano de nuestro invitado Camilo Herrera.
Este evento está compuesto por 2 bloques. En el primero escucharemos la ponencia de Camilo Herrera y finalizada su conferencia tendremos un conversatorio para responder todas sus inquietudes, moderado por el doctor David Bocanumen, presidente de FGA Fondo de Garantías. Les recordamos que en la plataforma ustedes podrán encontrar una sección a la derecha de sus pantallas para formular las preguntas que surjan durante el evento, los cuales estaremos recogiendo para abordarlas en el conversatorio. Para iniciar, le damos la palabra al doctor David Bocanumen Trujillo, presidente de FGA Fondo de Garantías, quien nos dará un saludo. Adelante, doctor David. Vanessa, buenos días y buenos días para todos. Me complace saludarlos en la mañana de hoy y darles la bienvenida a este espacio que organizamos desde FGA Fondo de Garantías como una herramienta para nuestros clientes y en general todos los colombianos que decidan y quieran aprender sobre el consumo y las dinámicas del consumo en el futuro próximo en nuestro país. Hoy queremos brindarles información que facilite y acompañe la toma de decisiones en cada una de sus organizaciones. Por eso hemos invitado a un experto como Camilo Herrera, que es un científico de los datos. Es el CEO de la firma Radar y que con su análisis nos permite proyectar y sobre todo anticiparnos a escenarios que en momentos como estos resultan estratégicos. Este evento es parte de un conjunto de herramientas que FGA Fondo de Garantías quiere brindarles a todos nuestros clientes y a los colombianos. Esperamos que sean del mayor provecho para cada uno de ustedes. Les agradezco su presencia en la mañana de hoy y recuerden que en FGA Fondo de Garantías somos respaldo. Adelante, Camilo, y bienvenido. David, muchísimas gracias, Vanessa, a toda la audiencia, a todo el equipo de FGA que hace posible que esta charla se esté dando. La idea de la presentación del día de hoy es compartir con ustedes la visión que estamos viendo nosotros en Radar sobre lo que le está pasando a la economía colombiana y cómo de una u otra manera esto claramente va a afectar todos los negocios y las dinámicas que tenemos en lo que queda del año y el próximo año. Y detrás de eso, cómo los hogares están consiguiendo recursos para poder financiar este proceso, más allá obviamente del empleo y las remesas que crecen de manera importante durante el país. Entonces quiero comenzar con una pequeña reflexión. Y es que si bien estamos en un momento de incertidumbre, tenemos que llegar a las soluciones. Siempre hemos sido capaces de manejar la incertidumbre y como lo dice Kant, es uno de los grandes indicadores de la capacidad e inteligencia que tenemos los seres humanos. Pero también, como dice el profesor Hawkins, el científico, el físico que seguramente ustedes conocen, inclusive la gente que está más convencida de que el destino ya está escrito, miran antes de cruzar la calle para ver si vienen carros. Entonces uno no puede caer en la trampa de simplemente esperar que las cosas pasen, sino prepararnos para que las cosas pasen y pasen de la mejor manera. Entonces quiero comenzar con una pequeña reflexión global. En los últimos años, evidentemente, China se ha convertido en el gran jugador de importaciones en el mundo entero. Lo fue Estados Unidos hace simplemente 20 años y hoy por hoy, como lo pueden ver ustedes en el mapa, China lidera ese proceso. ¿Eso qué significa y por qué lo traemos al juego? Porque en la medida en que China creció en los últimos años, el precio de los commodities se vio altamente afectado. Y esa afectación de los precios de los commodities favoreció de manera temporal y muy importante a países de América Latina. Caso particular Colombia, que al aumentar el precio del petróleo, pues tuvimos unos ingresos muy importantes, sobre todo entre el año 2010 y el año 2014, permitiendo un impulso grande a nuestra economía. Lo que hoy vemos es que esos commodities están en un nivel muy alto, porque hay un aumento otra vez de las demandas del mundo entero, no solo de China, sino de Estados Unidos, de Europa, de Japón, inclusive de América Latina, haciendo que, pues, evidentemente los precios suban, pero seguramente van a tener que bajar, como de alguna manera lo pueden ver ustedes en las gráficas que están acá presentadas. Dicho eso, es muy importante darnos cuenta cómo Estados Unidos es un país que exporta más de lo que importa, y Estados Unidos es todo lo contrario, importa más de lo que exporta. Lo que esto significa, de una u otra forma, que todos los días salen dólares de los Estados Unidos. Y al salir dólares de los Estados Unidos, lo que estamos viviendo a nivel global es una devaluación generalizada. No es solo el peso colombiano el que se está devaluando, es el peso argentino, es el peso brasileño, es el peso chileno, es el peso mexicano, es el sol peruano, y esto tiene que ver realmente
es con una devaluación del peso y no solamente, qué pena, con una devaluación del dólar y no solamente con la devaluación de las monedas. Entonces, si bien en estos días ha habido una pequeña reducción de esto en Colombia, estamos cerca de los 3.800 en este instante. Claramente estamos ante una situación de una cosa que no podemos controlar. Y esta devaluación del dólar, que genera la devaluación del peso en buena medida, se suma a dos problemas adicionales que ustedes como empresarios y comerciantes los están viviendo hoy de manera continua. Y es el aumento del precio de los fletes o de traer containers de Asia hacia Colombia a niveles de pasar de los $1.500 a casi los $20.000 por container, lo cual evidentemente causa una presión adicional a ese valor del mercado. Y segundo, el aumento del precio de los commodities del que yo venía mencionando, donde sobre todo el precio de los alimentos ha crecido mucho. Entonces, básicamente, estamos en la ecuación completa. Una devaluación del dólar que causa una devaluación del peso, un mayor valor de importaciones y un precio de los commodities más costoso. Todo esto es la tormenta perfecta para que se nos vengan unas presiones inflacionarias y de una u otra manera el mercado tenga que tomar decisiones. Pero mucho de lo que está pasando ya sabíamos que pasaba. Cuando uno revisa de una u otra manera el pasado y el futuro, lo primero que hace es mirar las megatendencias, seguido de las tendencias de lo que está ocurriendo, establece realmente qué es una moda y qué no es una moda, es decir, qué está pasando en este momento y va a desaparecer, y cuáles son los cambios emergentes que empiezan a darse en las sociedades. Nosotros en Radar hacemos este ejercicio con mucho juicio desde hace más de 15 años y revisamos el futuro no solo desde la visión positiva, sino desde la visión negativa, e incluso intentamos volver a revisar el pasado. Porque cuando uno mira el futuro, inevitablemente termina dándose cuenta que muchos análisis y descripciones que había hecho del pasado pueden estar equivocadas. Entonces, bajo esta premisa, hay 4 megatendencias que están marcando el mundo. La primera es el envejecimiento, que esto genera una cantidad de nuevas demandas. La gente necesita tener lentes para leer bien, la gente necesita una alimentación distinta. Segundo, la gente tiene menos hijos, lo cual significa tener un mayor ingreso y también un mayor tiempo para ocio, pero también tiene unas implicaciones en el largo plazo, y es sobre el tema de seguridad social de los nuevos viejos en los próximos 50 o 60 años. Tercero, obviamente, el calentamiento global. Ustedes ese tema lo conocen mucho más que yo, que genera escasez y es parte del aumento de precios que estamos viendo en productos básicos, sobre todo agrícolas en el mundo. Y cuarto, el uso de la inteligencia artificial en la toma de decisiones, tanto de los consumidores como del sector financiero, lo cual cada vez es una cosa más constante. De alguna manera, esta es la línea férrea en la que nosotros nos movemos. Por ahí se va a mover el tren en el que nosotros estamos montados y estas cosas no tienen grandes cambios. Entonces, ¿de qué nos hemos dado cuenta? Según los datos del DANE, evidentemente el gasto de los hogares es el que está moviendo de manera muy importante la economía en Colombia en este momento, teniendo un crecimiento del gasto de los hogares cercano al 25%, cuando la economía solo está creciendo al 18%. Aquí se evidencia cómo, de una manera totalmente clara, es la demanda interna la que está haciendo crecer la economía. Y esa demanda interna está altamente jalonada por las importaciones. Curiosamente, las que mencionaba antes. Esas que cada vez son más caras, que tienen un problema de containers y que cada vez nos toca pagar más pesos por ese dólar, lo cual nos limita de una manera muy importante. Entonces vemos cómo nuestra economía, si nos comparamos con el primer trimestre del año 2019, nos damos cuenta que ya casi recuperamos los niveles de producción del año pasado, del año 2019, perdón, lo cual obviamente es una gran noticia y es una noticia muy importante, pero miren cómo el gasto de las personas y el gasto del gobierno ya superó los niveles de 2019. Aún tenemos unos problemas en el tema de inversión, como ustedes bien lo saben, y en el tema de exportaciones e importaciones, lo cual muestra que aún la industria no ha podido prenderse completamente, tanto como porque no te le llegan los insumos que necesita para producir, como que no hemos logrado exportar todo lo que deberíamos estar exportando. Entonces, de una u otra manera, los retos son grandes. Pero cuando uno mira estos retos en detalle, se nos viene un problema gigantesco. Y es que cada vez más la demanda interna es más importante dentro de la economía. Uno podría decir que esto es una maravilla. Yo que me la paso estudiando la demanda, diría que es lo mejor que me puede haber pasado en la vida, que el consumo de los hogares llega a ser el 72% del Producto Interno Bruto. Pues la verdad es que eso no, por lo general, no es una buena noticia. De hecho, es una noticia relativamente preocupante a la que hay que tenerle mucho cuidado. Que el consumo de los hogares, por lo general, no debe pasar del 65, del 66%, y esto lo que nos muestra es que algo está jalando la economía hacia abajo. Y ese algo claramente son las importaciones. En la medida en que Colombia siga importando todo lo que está importando, pues va a crecer más despacio.
Entonces estamos ante una oportunidad totalmente clara, donde vemos cómo el gasto de los hogares cada vez más pesa en la economía, el gasto del gobierno cada vez es más grande en la economía, la inversión se ha frenado y no se ha frenado en los últimos trimestres por el aislamiento, sino desde el año 2014 se viene frenando, pero si vemos esa diferencia entre exportaciones e importaciones viene creciendo de una manera muy fuerte. Entonces, si logramos en Colombia recuperar parte de esa industria del sector primario y del sector secundario, es decir, de insumos y de productos intermedios, para dejar de importar una cantidad de cosas que hemos importado en los últimos años, seguramente no solo generaríamos más empleo, sino que podríamos crecer más. Dicho esto, para que les queden las memorias, les presento esta diapositiva un poco aburrida y pesada de ver en una conferencia como esta, pero realmente importante. Simplemente sigan los colores rojos. Miren cómo la parte de arriba de la diapositiva muestra cómo se ha movido la demanda en Colombia y nos damos cuenta cómo importaciones y exportaciones aún están en terreno rojo frente a 2019. El resto de las cosas ya están por encima inversión y exportaciones están por debajo de 2019, lo cual lo que nos muestra es que la economía se está moviendo. Si lo miramos por el lado de la oferta, evidentemente tenemos retos en minería, en industria, en servicios públicos, en construcción, en comercio e inclusive en el sector cultural. Pero si miro el detalle del gasto de los hogares, que es la parte de abajo, que ustedes como comerciantes industriales seguramente las interesan, se dan cuenta que ya todo está en terreno verde. Los bienes durables, los semidurables, los servicios, los bienes no durables. Hoy la gente está comprando más carros de lo que compraba casi que en el año 2019. Estamos comprando motos, estamos comprando una cantidad de cosas que efectivamente nos afectan y son muy importantes para nosotros de una manera realmente importante en este momento. Dicho esto, cuando uno mira la dinámica del gasto de los hogares en los últimos años, claramente han pasado varias crisis. No solo la crisis financiera mundial, sino la caída del precio del petróleo, la devaluación que tuvimos, la gran inflación que se da en el año 2016 y la implementación del IVA del 19% en 2017, que causaron que el gasto de los hogares haya tenido varios golpes. Uno por lo general solo mira el gasto de los hogares o mira las cifras macroeconómicas desde el gran número, ese número gigantesco del Producto Interno Bruto, pero cuando uno lo mira en detalle, los hogares han tenido crisis muy fuertes, generadas sobre todo por fenómenos inflacionarios en los últimos años. Entonces, cuando se nos llega el aislamiento el año pasado, los hogares ya estaban muy apretados y su capacidad de acción era muy reducida porque les había tocado de una u otra manera apretarse en el año 2016, en el año 2017 e inclusive en el año 2018 y 2019. Dicho esto, Radar presentó ya hace varios años, si buscamos una affordability o una capacidad de compra en una relación costo-beneficio muy funcional para el comprador, que analizamos antes de hacer las compras, que preferimos lo usado y lo clásico sobre lo nuevo en muchas de las ocasiones, que de una otra forma hemos dejado los productos pequeños como los que se compraban en las tiendas de barrio, de los sachets y las pequeñas unidades por comprar cosas un poco más grandes. Séptimo, el mundo de los domicilios, que evidentemente es totalmente importante en este instante. Y octavo, y quizás para mí el más importante, que los consumidores en los últimos años, gigantesca para la industria, pero también es un reto enorme para la misma, porque significa que nosotros como industria tenemos que ser cada vez mucho más exigentes en los que hacemos, porque el consumidor cada vez nos va a pedir mucho más y mucho mejores cosas. Dicho esto, pasamos a un tema de compra local. El colombiano prefiere lo nuestro de una manera muy fuerte y está buscando productos premium y productos de lujo. Esto, como les digo, lo mencionamos hace 10 años. Si uno lo mira hoy por hoy, casi que aplica a lo que le está pasando al mercado con intensidades distintas, donde obviamente la industria del lujo en este momento está claramente limitada. Entonces, cuando uno revisa el tema del empleo, que es lo que nos está pasando en este momento en Colombia, nos damos cuenta cómo, a último dato publicado por el DANE, ya estamos en 20,9 millones de empleados, cuando en ese mismo periodo, en el año 2019, estábamos en 22,140. Es decir, ya estamos mucho más cerca de recuperar los empleos que se han perdido y ha habido en realidad una reactivación muy importante del mercado laboral. ¿Qué hace que esto sea tan lento? Los cambios que hemos tenido. Nuestra tasa de desempleo creció mucho desde el año 2014 debido a un fenómeno con el que no contaban las autoridades, no contábamos muchos, y que tiene cosas buenas y tiene cosas malas, que es la migración venezolana. La migración venezolana, hoy son 2,5 millones de venezolanos que hay en Colombia. Eso significa más o menos un Cali completo adicional en el país en solamente 5 años, lo que significa un crecimiento de la demanda gigantesco y muy importante que de una u otra forma ha permitido el crecimiento de muchos sectores económicos, pero también ha deteriorado las cifras de empleo y la
cifras de pobreza en el país de una u otra manera. Entonces, cuando uno ve que la población colombiana ya no es de 50 millones de personas, sino de 52,5, y que los venezolanos ya pueden ser cerca del 5% de la población en el país, evidentemente estamos ante un fenómeno con el que no contamos, que es un bono demográfico. Más allá de los problemas que esto puede traer a nivel de gasto social, que evidentemente son claros, lo importante es que tenemos más gente en el mercado colombiano. Esto nos lleva a que el año pasado la pobreza creció y creció de manera importante, pero se refiere a la pobreza monetaria, es decir, la cantidad de gente que tiene ingreso y tiene cierto nivel de ingreso. Afortunadamente, según estudios de FEDesarrollo, ya estamos casi en los mismos niveles de pobreza que estábamos en el año 2019. Es decir, el tema de pobreza ya casi lo solventamos, el tema de empleo ya casi lo solventamos, la producción económica ya casi la igualamos. O sea, de manera histórica, yo no sé si ustedes han dado cuenta, Colombia logró hacer lo que casi ningún país ha logrado hacer. En muy poco tiempo, salir de un hueco de una caída del 6,8% en su economía y lograr reactivarse de manera fuerte, importante y potente. Claro, esto tiene detrás unas situaciones que tuvo el mercado. Todos los hogares empezaron a tomar decisiones temporales. Las primeras decisiones temporales o modas de comportamiento son nuevos rituales de consumo, que en realidad no son tan nuevos, en realidad son viejos. Y es que usted se quedó en su casa almorzando con su familia, que básicamente usted pasó a trabajar virtualmente y a tener a la familia de manera presencial. Esto nos cambió una cantidad de situaciones y de cosas que hacíamos en el día a día, y esto obviamente se va a ir cambiando en la medida en que volvamos a las oficinas, volvamos a los puestos de trabajo. Segundo, hay una expansión gigantesca del mundo de domicilios y un aumento de la última milla. Hoy por hoy ustedes, que muchos son comerciantes, saben que ese domicilio lo que hace es aumentar los costos logísticos y aumentar el riesgo de marca. Que si yo como restaurante mando la comida en un domicilio, sea mío o sea de un tercero, estoy arriesgando a que el producto le pase algo en el camino y en el momento de la entrega haya algún error o algo que afecte el producto o afecte la marca. Entonces aquí obviamente hay un reto. Tercero, la gente está evitando multitudes por el tema de los contagios, afortunadamente, y más aún con la amenaza de este cuarto pico que se puede dar entre octubre y noviembre con la variable Delta. Cuarto, los hogares están buscando valor. Este es un tema en el que me voy a detener un poco más adelante. Quinto, la gente cada vez quiere tener menos propiedad. Digamos que aquí hay de alguna manera una menor búsqueda a estar anclado y tener una flexibilidad para poder desplazarse, sobre todo por el tema de los aislamientos. Sexto, ante todo lo que nos pasó el año pasado, la gente salió a comprar casi que en un acto de venganza gigantesco. Y séptimo, y quizás el más curioso e interesante, la gente está viendo un futuro muy parecido al pasado. La gente quiere que la cotidianidad de final de 2021 o del año 2022 sea muy parecida a 2019, con todo lo que les pareció bueno del 2020 y del 2021, pero sin todo lo malo del 2020 y del 2021. O sea, de alguna manera, el futuro está apalancado en el pasado, lo cual es muy llamativo por parte del consumidor. Entonces, a los consumidores nos ha tocado mantener una situación de gasto frente a la enfermedad, frente a las marchas y frente a los paros. Claro, esto es una cosa complicadísima y es un reto gigante. Afortunadamente, el gasto de los hogares ha reaccionado de manera positiva con una amenaza, que es la inflación. Y esta inflación viene, obviamente, no solo del tema de la devaluación, del tema del aumento del precio de los productos básicos y del tema de los fletes que les mencionaba hace unos minutos, sino de los problemas de los paros y la escasez propia en Colombia. Entonces, si bien estos datos están a julio, porque aún no hemos publicado nosotros en Radar los datos de agosto del gasto de los hogares, aquí la inflación está en el 4 y realmente en este momento ya estamos en el 4,5%, la gran preocupación es la inflación de alimentos. Que la inflación de alimentos hace que la inflación crezca mucho y esto afecta a las tasas de interés, cosa que nos interesa en un entorno bancario como en el que estamos en este momento. Y segundo, al ser un aumento en alimentos, tiende a afectar con mucha más intensidad a los hogares de ingresos bajos, donde la canasta de alimentos pesa mucho más en su bolsillo. Básicamente, en ingresos bajos, el gasto en alimentos puede llegar a pesar el 40% de su gasto mensual, mientras que en ingresos altos no llega al 12%. Entonces, un impacto de inflación en alimentos, en la papa, en la yuca, en el arroz, pues la gente de ingresos altos mayormente no lo siente, pero las personas de ingresos bajos, que es una gran cantidad de la población colombiana, sí se ven altamente afectadas con esto, y esto hace unas contracciones de gasto hacia otras categorías que afectan muchos negocios. Entonces, bajo esa premisa, ¿cuál es nuestra preocupación? Que ya la inflación está por encima del aumento del salario. Como ustedes bien lo pueden suponer, cuando los precios suben más que el aumento del salario, lo que hay es una reducción de la capacidad de compra de muchos de los hogares colombianos. Y esa reducción en la capacidad de compra de los hogares colombianos claramente causa una dificultad profunda en las dinámicas del mercado.
En este momento la inflación es del 4,5 y el salario aumentó 3,5 el año pasado. Estamos ante una pérdida del 1% de capacidad de compra de los salarios, lo cual evidentemente tiene que afectar el mercado. Pese a esto, afortunadamente categorías como moda, electro y comidas por fuera del hogar vienen creciendo y recuperando terreno. Claro, los crecimientos comparados frente al año pasado tienen un efecto base muy complicado, pero aquí lo importante de una u otra manera es darnos cuenta que ya estamos llegando a niveles de recuperación de gasto. Solo la categoría de electro, entretenimiento y comidas por fuera del hogar estarían aún por debajo de lo que es 2019. De resto, el grueso de las categorías ya lograron superar esos niveles. La pregunta es cómo lo hicieron. Entonces aquí me quiero meter un poco a la tripa de lo colombiano. Nosotros los economistas decimos que la economía colombiana ha crecido mucho y efectivamente así es. Uno puede ver cómo la economía colombiana se duplicó en los últimos 30 años y el gasto público casi se multiplicó por 4. Entonces uno sí puede decir que en una película larga de 30 años Colombia ha mejorado mucho. Pero cuando yo reviso estos datos a nivel per cápita, me doy evidentemente cuenta que desde el año 2000 hasta el año 2014, el ingreso y el gasto de los hogares creció de manera muy importante y hubo una sensación de bienestar muy grande. Pero desde el año 2014 hasta antes del aislamiento, hubo un estancamiento gigantesco en el gasto por persona. Y esto es lo que la gente está sintiendo, que la economía no está mejorando para ellos. Y esa brecha entre el crecimiento de la economía y el crecimiento del gasto o de la sensación de las personas es totalmente diferente. Y miren que lo mismo pasa en empleo. Entonces, cuando uno ya mira la tripa de los datos colombianos, sí, Colombia ha mejorado, pero está estancado hace más o menos 5 o 6 años. Este estancamiento es lo que vemos en las calles. Estos son las manifestaciones sociales. Estos son las bajas dinámicas comerciales de algunas categorías que evidentemente se ven altamente impactadas ante esta situación. A esto se suma que de una u otra manera la gente tuvo un choque de ingreso. Pasamos de tener el 9% de los hogares en Colombia con ingresos menores a los 400.000 pesos mensuales a que llegaran a ser el 11,6% el año pasado. Pero ojo, para este año, el año 2020, que bueno, para el año pasado, para el año 2020, el 0,8%, es decir, el 1%, el 0,8% de los hogares en Colombia tenían ingresos por encima de los 14 millones de pesos mensuales. Y ese 0,8% de los hogares hacen el 8,7% de todo el ingreso del gasto de los hogares en Colombia. Entonces, muy poquitos hogares hacen mucho gasto y muchos hogares no están haciendo casi gasto. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando uno mira las cifras de la economía y del gasto de los hogares, porque nos cuentan películas parciales y no podemos caer en esa trampa. Entonces, tenemos que hurgar con detalle qué es lo que nos está contando la información. Si uno revisa lo que le pasó al gasto de los hogares en los últimos meses, miren cómo de enero a febrero la estructura de gasto de los hogares casi que no cambia. En marzo comienza a cambiar de manera muy profunda, llegando a su punto más alto en abril, donde claramente los aislamientos nos afectaron. En mayo comienza medio a ajustarse y ya en septiembre estábamos relativamente equilibrados. Hacia diciembre ya las cosas estaban casi en el mismo punto de enero del 20, mostrando que los hogares se estiraron y se estiraron, pero de una u otra manera volvieron a su punto de origen, buscando esa cotidianidad del año 2019. En los aislamientos del 21 hubo una afectación, pero en los paros y marchas e inflaciones que se han presentado en los últimos meses, la cosa volvió a cambiar. Entonces miren cómo de una u otra manera en 18 meses la estructura de gasto de los hogares se ha transformado de manera muy potente. Si bien son cambios matemáticamente muy chiquitos, porque digamos los decimales acá valen miles de millones de pesos, nos damos cuenta cómo las decisiones de compra de los compradores sí tuvieron unos cambios realmente profundos. Miren cómo alimentos gana terreno en el bolsillo, gasto en el hogar se mantiene, gasto en moda no ha logrado recuperar su peso en el total del mercado, salud y educación han logrado mantenerse de manera importante, entretenimiento sigue muy rezagado porque hay unas limitaciones claras en el mundo de entretenimiento, transporte y comunicaciones evidentemente habían logrado una recuperación y esto se ha frenado con los últimos problemas de movilidad en las ciudades y finalmente el resto de gastos, que son mayormente gastos personales, han logrado equilibrarse a lo que era antes de la pandemia. Entonces miren cómo los hogares tomamos decisiones y estas decisiones requirieron ingresos y requirieron financiación. Entonces si uno toma, por ejemplo, la dinámica mes a mes en volumen de todo el mercado, le voy a quitar el dinero, solo volúmenes, de cómo es el gasto de los hogares. Miren cómo a julio del año de este mes
julio de este año, evidentemente el gasto total de los hogares ya estaba por encima del de enero de 2020, pero yo no puedo comparar a julio contra enero por una razón muy sencilla. En julio se ejecuta la prima. Entonces, siempre en julio, como ustedes lo ven el año pasado, hay un pico de gasto. Los hogares tienen un boom de gasto que sea que ustedes lo manejan en sus temporadas comerciales, en sus planes de acción comercial. Entonces, el comercio no tuvo esa misma dinámica positiva. Miren que es inferior a la dinámica del gasto, y lo que no es comercio tuvo una mejor dinámica. ¿Qué diferencia hay entre comercio y no comercio? Lo que es no comercio es lo que yo no puedo comprar en el comercio. Yo no compro los arriendos, no compro los pagos de salud, no compro los pagos de educación, no compro los servicios públicos. Eso es una canasta de gasto distinta. Entonces, hasta acá ustedes se dan cuenta cómo dos canastas sencillas tuvieron dinámicas diferentes. Pero si tomo unos ejemplos puntuales, que obviamente nos interesan el día de hoy, como motocicletas, miren cómo tuvo una caída gigantesca durante el aislamiento, pero realmente profunda en compra de motocicletas en Colombia. Y si bien ya estamos en los mismos niveles de enero del año pasado, ha habido un pequeño zigzag en el mercado entre compra de motocicletas nuevas y usadas, que evidentemente nos muestra que el mercado está intentando recuperarse, pero puede que lo que ocurra es que no hay la suficiente oferta de producto en el mercado. Segundo, el mundo de electro tuvo una caída muy fuerte. Ya vemos que para los datos de julio comienza a recuperarse de manera clara. Aquí hablo de línea blanca, línea marrón, computadores, celulares, todo el tema de electrodomésticos para el hogar unificado en un solo tema. Hablo de educación, que obviamente es un tema que nos preocupó mucho durante el año pasado porque llegó a caer la educación de manera muy importante. Afortunadamente esto ya está muy recuperado, pero para analizar lo que les estoy contando en educación, electro y motocicletas, quiero irme por el otro lado. ¿Cuál es el otro lado? Los precios. Si yo miro los niveles de precios en Colombia, el valor de la canasta de gasto, suponiendo que en diciembre costaban 100, para poder poner una gráfica homogénea, miren cómo en diciembre del 2018 costaba 100. Miren cómo en este momento los niveles de precios en Colombia han crecido. Y han crecido en la canasta de comercio más que en la canasta de no comercio. ¿Por qué? Porque en la canasta de comercio están los alimentos. Y como sabemos, los alimentos han subido de precio, lo cual nos afecta el tema. Pero si reviso, motocicletas ha tenido un crecimiento muy importante de precios en los últimos meses, lo cual me dice, ojo, el tema no es solo de escasez de motos, tanto nuevas como usadas, sino un aumento de precios de motocicletas en el mercado que hace que la demanda se comporte distinto. Entonces ya tengo un efecto precio en la categoría de motocicletas. A nivel de electro, los precios han subido, se venían históricamente reduciendo por las cosas que afortunadamente han pasado en el mercado, pero en los últimos meses han crecido. ¿Por qué han crecido? Por el tema de la devaluación, por el tema de los fletes y sobre todo por el precio de mucha materia prima, sobre todo el acero, y el problema de no tener, por ejemplo, procesadores que tienen totalmente enloquecido a el mundo electro. A nivel de educación, miren que ese boom de educación está altamente apalancado en una reducción de los precios de la educación. Yo nunca había visto en la historia colombiana reducción de precios de matrículas en primaria, secundaria y universidad. Claramente las universidades y los colegios tuvieron que reaccionar ante la pandemia y la virtualidad cambió la canasta de gasto de educación de una manera muy importante. Entonces, viendo estas dinámicas, ¿qué vemos nosotros? Que hoy por hoy todos los hogares, sin importar el nivel de ingresos, se están viendo afectados. Cerca del 35% de las personas de ingresos altos en Colombia dicen, estoy comprando menos cosas que el mes pasado, en ingresos altos. No estoy hablando de ingresos medios y ingresos bajos, donde los indicadores son más altos. Todos los niveles de ingresos se ven afectados. Esto no es una cosa de que le pega a los pobres o que le pega a los que no son pobres, sino a todo el mercado, lo cual evidentemente va a afectar nuestro negocio. Entonces, bajo esta premisa, vemos cómo las dinámicas de gasto por nivel de ingreso sí han sido muy fuertes en los últimos tiempos, pero de manera puntual, para julio, el gasto de los hogares en ingresos altos se frenó porque de una u otra forma, pues había una acumulación de compras en los meses anteriores que causó esto. Seguramente en los próximos meses se va a corregir. Pero uno ve cómo todo el gasto de los hogares, sin importar el nivel de ingreso, ha logrado tener una buena dinámica. Pero igual esa dinámica no es suficiente para cubrir el hueco de lo que nos pasó el año pasado. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Aquí han habido muchos cambios. Y uno de los que tanto se habla es el tema de los domicilios. Los domicilios evidentemente crecieron durante el aislamiento, pero ya se han ido reduciendo a lo largo que ha pasado los días. Y cuando uno revisa los domicilios en Colombia, realmente el grueso de los domicilios se hacen por teléfono. Entonces no es un tema solo de aplicaciones. Aquí hay un tema de WhatsApp y de teléfono que nosotros como empresa y
como comercio tenemos que saber manejar, porque el grueso del país no funciona con aplicaciones, sobre todo porque las aplicaciones tienen un costo en el domicilio y no tienen coberturas universales dentro de las ciudades. Uno no ve un rapitendero andando en ingresos bajos en ciertas ciudades del país. Dicho esto, el e-commerce también creció y creció de manera muy importante. Uno ve crecimientos del 500% en las compras por e-commerce en el país. Pero cuando revisa el peso del e-commerce dentro del comercio del país, no llega a ser el 3% del total de las ventas de comercio en el país. Entonces, sí tuvo una dinámica importante, sí funciona bien, pero esto evidentemente tiene unas limitaciones y tenemos que entenderlo. Lo mismo se está diciendo de las formas de comercio, que el Internet y que los hard discount van a acabar con las tiendas de barrio. Eso no es verdad. Ni las tiendas de barrio ni los supermercados de barrio se han visto realmente afectados en los últimos años a nivel de transaccional de una manera tan fuerte como el crecimiento de los hard discount. Se ha visto más afectado el canal moderno, evidentemente, como pueden ser las grandes cadenas de supermercados, pero estas también se han desarrollado haciendo otro tipo de procesos. Entonces, todos estos cambios que están pasando nos llevan a pensar que íbamos a entrar en una guerra de precios como la que tuvimos en el año 2016. Pero lo que estamos viendo nosotros en este momento es que el comprador no está buscando tanto precio como valor. Y este tema es clave en este momento. ¿A qué me quiero referir? Hoy los compradores, como están tan apretados hace mucho tiempo, llevan 5 años apretando el bolsillo de sus familias, hoy no quieren más precios bajos porque es que ya consiguieron los precios bajos. Lo que quieren es que la gente mantenga los precios y están intentando comprar el mismo producto de la misma marca, en la misma cantidad, en el mismo comercio, para asegurar que no pierden el dinero. Porque ponerse a probar nuevas cosas ahorita tiene un componente de riesgo y cuando no hay dinero, ese componente de riesgo para los hogares obviamente se complejiza. Entonces, este cambio del comprador se suma a que no solo hay ese choque de ingresos del que hemos hablado, sino a que ya los centennials entran a ser compradores muy importantes en el mercado. Durante este año ya estamos hablando de que son casi el 10% de las transacciones hechas por personas menores a 18 años en el mercado colombiano, lo cual es un jugador importante, no en todas las categorías, evidentemente, y tenemos que tenerlo muy presente. Entonces, cuando uno mira esa película, esa guerra de promociones que se da en 2016 y este nuevo boom de compra en valor, uno empieza a preguntarse qué le pasó al gasto. Cuando uno se da cuenta, aquí hay visualmente se da uno cuenta de ciertas sustituciones. La promoción se dio de una manera muy clara cuando el gasto de los hogares se frenó y ese gasto de los hogares se frena cuando de manera clara hay un boom de inflación en Colombia. Pero miren cómo el comercio y la industria reaccionaron muy rápidamente ante esto. Ante esos choques del mercado entre 2014 y 2017, se da el gran boom de todo el sistema de precios bajos en el país. Ante el aislamiento del año pasado, se da el boom de los domicilios. Pero antes de todo esto, cuando estábamos a 2.000 pesos por dólar, estábamos en el boom de los centros comerciales. Entonces, cuando uno ve este juego, entiende lo que le está pasando a la economía colombiana y cómo de una u otra manera el mercado ha logrado ajustarse a las situaciones que le ocurren. O sea, el mercado no es estático y el mercado aprende. Y en este aprendizaje, hoy por hoy, no solo ya estamos en la calle, sino que pasó un fenómeno con el que nadie contaba. Hay más gente en la casa de lo que había antes. Se dieron los dos fenómenos al mismo tiempo. La gente volvió a la calle, pero también más gente se quedó en la casa, cambiando de manera profunda esa dinámica de mercado que tenemos. Afortunadamente la gente sigue comprando por internet y han reducido de una u otra manera los domicilios en función de que están saliendo a comer por fuera de la casa. Entonces todo este ecosistema que les estoy contando, ¿a dónde me lleva? A que el sistema financiero cambió. En los últimos años hemos visto cómo las operaciones financieras en el país se transformaron. El año pasado, el 52,8 o 53% de todas las operaciones financieras se hicieron por celular. Ojo que cuando hablo de operaciones financieras, hablo de las monetarias y las no monetarias. Si le quito las no monetarias, que son revisar el saldo, crear cuentas, hacer cualquier cosa que no genere mover dinero o hacer pagos, y solo miro el valor, los celulares son solamente el 2% del valor de las transacciones financieras del sistema bancario del año pasado, que fue de 7.000 billones de pesos, es decir, 7 veces la economía colombiana. Entonces, ¿qué pasa? Los celulares se han convertido en una máquina donde la gente está conectada y de manera continua está metida ahí haciendo cosas. ¿Esto a dónde nos lleva? A que de una u otra manera tiene que haber un giro hacia la mejor prestación de servicios desde la realidad de la cultura colombiana, en el mundo digital, en el mundo de internet y obviamente en el mundo de celulares. Y esto ya empezó.
Cuando uno mira la colocación de crédito, efectivamente en Colombia se ha venido recuperando y se ha venido recuperando relativamente bien, e inclusive la cartera ya está creciendo. Afortunadamente la morosidad de cartera está en un punto realmente bajo en este instante. Estamos en cerca de una morosidad del 5, 6, en algunos puntos 7% de créditos de consumo, lo que de otra manera da cierta tranquilidad al mercado. Pero cuando uno abre esto con detalle, nos damos cuenta que del 100% del gasto que hacen los hogares, cerca del 25% del gasto se hace por líneas de crédito. Sean líneas de crédito de consumo en todo su específico, libranzas y demás, o uso de tarjetas de crédito. Y tarjetas de crédito ya es cerca del 10% del gasto de los hogares en Colombia. Entonces vemos una expansión de crédito grande. ¿En dónde estamos viendo esa expansión de crédito? En diferentes situaciones. Hoy la bancarización de Colombia es relativamente alta, el uso de pagos digitales es bueno, el uso de tarjeta de débito, digamos que no lo es tanto, y la tenencia de una u otra manera de esa tarjeta de crédito aún es baja, entonces lo que la gente termina es usando una tarjeta de crédito amparada, pero lo que sí podemos ver de una u otra manera clara es que Colombia en este mapa de bancarización está jugando. Y si bien la línea base en la que uno se compara dice que aquí no hay grandes cambios o profundos cambios en el sector financiero, The Economist nos presentó un mapa el año pasado que nos dejó altamente sorprendidos. A diferencia del resto de América Latina, Colombia está por encima en inclusión financiera que casi toda la región, e inclusive a nivel de monitoreo de todo el tema fintech que está ocurriendo en regulados y no regulados, Colombia está por encima del mapa. ¿Por qué? Porque el mundo nos cambió. Y nos entraron una cantidad de fintechs a Colombia que no solamente nos están dando pagos, están recibiendo remesas, están colocando crédito, están gestionando finanzas, están haciendo una cantidad de cosas, aumentando el esquema financiero y permitiendo nuevas oportunidades de llegada a los consumidores, lo cual evidentemente nos interesa a todos, ayudándonos a que de una u otra manera las cosas se den. Las instituciones financieras han comenzado a hacer la tarea de una u otra manera, han logrado plantear productos desde su propio sandbox y el mercado ha planteado otras cosas. Entonces, cuando uno ve claramente, hay gente que se movió muy rápido, como Bancolombia, como puede ser Rappi hace 2 o 3 años de una u otra manera. Están empezando a entrar nuevos jugadores, como puede ser Credibanco, como puede ser Coin, como puede ser inclusive Enel, que están dentro de este juego. Y miren cómo ya estamos inclusive llegando a fenómenos de crowdfunding en Colombia de una manera muy clara. Entonces, este ecosistema fintech en el que estamos está creciendo de una manera gigantesca. Ya no son solo los bancos, ya no solamente los hogares están buscando dinero en la mamá que les preste, en el amigo que le preste, en el banco que le preste, sino en un ecosistema gigantesco que inclusive tiene cosas como Baki, donde yo le puedo pedir a los demás que me apoyen con un proyecto. Este cambio en el que estamos es el que nos tiene pensando de manera clara y nos hace ver esas 5 tendencias. Quiere estar metido en el tema, quiere hablar de política, quiere hablar de sociedad, quiere hablar de género. Segundo, hoy por hoy es más importante el insumo que el producto final. Más importante que el producto sea libre de gluten a que sea de cualquier marca. Es más importante que el computador tenga tal procesador que sea cualquier marca de computador. Tercero, la gente quiere moverse, la gente quiere volver a ser nómada. Esta tendencia venía desde mucho tiempo atrás, no es una cosa que se está gestando ahora. Quinto, la industria está buscando hacer cadenas más cortas de producción ante la ruptura de las cadenas globales de comercio. Y cuarto y quinto, estamos hablando de la búsqueda de ese proceso híbrido en una cantidad de cosas. Hoy la nueva palabra de moda es híbrido, como fue reinvención el año pasado, como fue innovación hace 4 o 5 años, hoy la palabra de moda es el tema híbrido. Entonces, dicho esto, ¿a dónde quiero llegar? ¿Hacia dónde va la economía colombiana en los próximos años? Cuando uno revisa lo que está pasando, el mundo creció mucho en los últimos años y parece que va a seguir creciendo, pero América Latina se volvió lenta. Y América Latina se volvió lenta porque está apalancada en los commodities. Y al estar apalancada en los commodities, pues nuestra capacidad de crecer va a ser evidentemente limitada. Entonces, cuando uno revisa lo que le pasó a Colombia de estancamiento de los últimos años, miren que también le pasó a América Latina. Ese crecimiento del total de la economía es completamente distinto al crecimiento del gasto por persona en la región, que aquí, a diferencia de Colombia, se estancó desde el año 2012, evidentemente por Venezuela, por Brasil, por Argentina, inclusive México, que tuvieron unos frenos importantes. Entonces, si uno se compara contra el mapa, miren cómo Colombia va a recuperar la producción de su economía en el año 2022, de hecho es inclusive posible que lo logremos a final del año 2021, pero de una u otra manera Colombia se va a recuperar entre los países que más rápido se recupera como economía en la región.
A nivel de gasto de los hogares, nos vamos a recuperar también el próximo año del total del gasto de los hogares comparado contra la región. No somos tan rápidos como otros países, pero vamos bien. Pero cuando uno revisa esto a nivel de per cápitas, miren cómo Colombia pierde puestos y miren cómo hay países que a nivel de ingreso por persona o PIB per cápita crecieron de manera gigantesca y no se van a recuperar. Estoy hablando de México, de Argentina, de Honduras, de Ecuador, de Panamá, de Venezuela, países que no van a salir fácil y no van a llegar de una manera sencilla y rápida a tener los mismos niveles de ingreso del año 2019. Y cuando lo miramos a gasto per cápita, inclusive ese terreno rojo crece mucho más y Colombia cae más. ¿Por qué? Porque tenemos una migración. Yo ya no tengo un crecimiento normal de gente, sino que me siguen llegando venezolanos y esto va a hacer que el gasto por persona tenga un crecimiento mucho más lento. Pero este ejercicio me lleva a un reto gigante que les quiero plantear. Y es que nuestra economía se está recuperando bien, pero como se los he dicho ya varias veces, el gasto por persona y el ingreso por persona se van a recuperar más tarde. ¿Esto qué significa? Que el gobierno Duque, yo calculo, en noviembre va a decir, la economía ya está recuperada. Y más de la mitad de la población van a decir, pero ¿recuperada en dónde si yo no siento la recuperación? Porque aún no me ha llegado, me va a llegar dentro de un año. Entonces, esa brecha que vamos a tener, tenemos que administrarla de una manera muy clara, porque una cosa son los indicadores macroeconómicos y otro los microeconómicos. Entonces, hicimos el mismo ejercicio no para América Latina, sino para que ustedes lo tengan, sabiendo que operan por todo el país. Hicimos el análisis de cuándo se van a recuperar los productos internos brutos de cada departamento en Colombia. Hicimos el mismo ejercicio para gasto de los hogares cuando se recuperan en Colombia. E hicimos el mismo ejercicio de ingreso per cápita y de gasto per cápita, que es el que al final a mí me interesa por el análisis de gasto. Miren cómo más de la mitad de los departamentos no recuperan su gasto por persona en el año 2022, es decir, el próximo año. Entonces hay sectores donde vamos a tener recuperaciones rápidas, como en Antioquia, como en Bogotá, como en el Valle del Cauca, pero en zonas como Cundinamarca, como Sucre, como Casanare, como Bolívar, obviamente La Guajira y San Andrés, va a ser mucho más despacio. No podemos caer en la trampa de pensar que todo Colombia va a crecer de manera homogénea. Ahí les dejo una tabla que de alguna manera les puede contar la película de una u otra manera. Esto se disparó el temporizador que se me acabó la charla. De una u otra manera lo pueden ver en las memorias y pueden ver el detalle en qué departamentos donde van a estar las oportunidades, donde tenemos que meter en esta manera. Este mundo que yo les estaba contando de las tendencias viene apalancado de unas megatendencias que se vienen dando. Y temporalmente hubo unas modas. Y dentro de esas modas y esas tendencias y esas megatendencias están surgiendo nuevas oportunidades de negocio. Yo sé que esta diapositiva es totalmente confusa. Y la pongo confusa para confundirlos. Sobre todo para abrirles la mente a una cosa. Entender para dónde está cambiando la gente nunca es fácil. No es simplemente suponer que la gente va a hacer algo. Entonces, como empresarios, cada vez más tenemos que prepararnos y estar pendientes de lo que le está pasando al consumidor. No solo en sus cambios de largo plazo, sino de corto plazo, sino mirar esto a nivel regional, a nivel departamental, a nivel de municipio, para poder actuar de la mejor manera posible. Espero no haberme extendido demasiado en este momento. Muchísimas gracias. Gracias, Camilo, por su completa intervención. Tenemos ya en el chat algunas inquietudes que esperamos abordar en el conversatorio que sigue. Para dar inicio a este segundo momento, invitamos nuevamente a nuestro presidente de FGA Fondo de Garantías, el doctor David Bocanument, quien moderará este espacio con Camilo Herrera. Recuerden que podrán seguir formulando sus preguntas a través de esta plataforma y en la medida que el tiempo nos lo permita, les daremos respuesta a todas ellas. Adelante, doctor David y Camilo. Muchas gracias, Vanessa. A Camilo, muchísimas gracias por tu intervención. Como siempre es un placer escucharte. Durante la charla yo creo que saco una conclusión interesante y es: tenemos que ser positivos frente a lo que nos espera en la economía de nuestro país y en la recuperación que hemos tenido incluso frente a otros países de la región. Sigue estando presente la incertidumbre del COVID, pero cada vez yo creo que vamos mejorando. ¿Cuál es tu percepción de lo que pueda pasar con ese tercer pico o cuarto pico? No sé ya en cuántos vamos, Camilo, que se espera por la variable Delta
en octubre o noviembre y si podríamos llegar a caer con el ritmo de vacunación que tenemos a un nuevo confinamiento y cómo Yo, afectaría eso el comercio. a ver, yo creo que hemos logrado tres cosas grandes. Uno, aumentar la capacidad del sistema de salud. Dos, aumentar en alguna medida la confianza y el cuidado que está teniendo las personas. Y tres, aumentar la vacunación. Entonces, si llega a darse un cuarto pico, no estamos ante la misma situación de abril del año pasado, donde el sistema de salud no sabía qué hacer, ni tenía las capacidades para hacer. Entonces, en esta medida, ya muchas de las personas mayores están vacunadas, que son las que tienen mayor riesgo de mortalidad. Entonces, si las personas ahorita se empezaran a contagiar, muy seguramente son personas que no van a terminar tanto en UCI o van a terminar en un riesgo de vida tan alto. Entonces, hay una reducción del impacto que tiene esto. Entonces, el comercio también y la industria se han preparado a evitar convertirse en vectores de contagio y en vectores de difusión de la enfermedad. Entonces, el tema del distanciamiento social ha funcionado, el tema de las medidas de bioseguridad ha funcionado. Entonces, no estamos en la misma situación de marzo y abril del año pasado. Es una situación distinta. Si llega la enfermedad, seguramente va a tener un impacto y puede que tenga un pico de contagio muy, muy alto, puede ser más alto que el tercer pico que tuvimos. Esperemos que así no sea. Pero la cantidad de uso de unidades de cuidado intensivos va a ser menor porque la población y el sistema de salud están mucho más preparados. Yo creo que el tema de COVID como coyuntura ya pasó. Lo que tenemos que aceptar es que llegó para quedarse. Es una enfermedad con la que vamos a vivir. Esto no es una cosa que pasó y que no vamos a volver a ver el COVID. No, esto es como la fiebre amarilla, siempre ha estado ahí. Esto es como una cantidad de enfermedades a las que tenemos que aprender a administrar y manejar en nuestra cotidianidad. Aquí hay una pregunta, Camilo, que intento más o menos traducirla y es, nos hablabas durante tu charla del alto impacto que tiene sobre el gasto de los hogares, que hay un gran componente de productos importados. En un momento de devaluación, no solamente en Colombia, sino de las diferentes monedas, y un crecimiento de la inflación. ¿Qué podemos esperar del comportamiento del gasto en la temporada de diciembre? A ver, diciembre, yo creo que va a ser un diciembre muy particular, porque diciembre del año pasado, si bien fue bueno, pues fue muy distante a diciembre del 2019. Y la gente quiere volver a celebrar Navidad, la gente quiere volver a celebrar lo que pase. Yo creo que un buen termómetro de lo que va a ser diciembre va a terminar siendo octubre. Vamos a ver la gente qué tanto se va a disfrazar, qué tanto va a celebrar, y nos va a contar la película de qué tan metida en el cuento de la reactivación está en los hogares y qué tanta hay esa necesidad de volver a tener la Navidad como la teníamos antes. Pero esto tiene un problema de productos importados, como bien lo menciona la persona que hace la pregunta. Y es que los productos cada vez van a llegar más caros. Y van a llegar más caros porque la devaluación va a seguir creciendo, porque los costos internacionales están enredados y porque aquí tenemos en este momento una inflación de alimentos que no se va a frenar en el corto plazo de una manera sencilla. Todos los hogares van a tener que tomar decisiones relativamente complicadas en el último trimestre a nivel de asignación de gasto. Aquí es donde el mundo de crédito tiene que levantar la mano de frente y mandarse con todo, es decir, tengo esta línea de crédito para Navidad, puedo ayudarle a usted a hacer estas compras, puedo hacer esto de esta manera, tarjetas de crédito pueden hacer esto, que créditos rotativos pueden hacer esto, libranzas pueden hacer esto, líneas desde fintech pueden hacer esto, porque de una u otra manera lo que se va a necesitar es la capacidad de compra para poder hacer las cosas en ese momento. Entonces, si bien de manera directa, los importados son solo algo así como el 9 o 10% del gasto de los hogares en Colombia. Hay muchas otras categorías que tienen importados. Por ejemplo, el pan en Colombia es básicamente hecho con trigo. Y el trigo es canadiense, no es colombiano. Las galletas son hechas con trigo, no son colombianas. La pasta es hecha con trigo, no es colombiana. Hay una cantidad de cosas que uno no tiene presente que no son colombianas. Entonces, en la medida en que las importaciones nos salgan más caros, esto va a causar una presión de inflación. Y esa presión de inflación, si es en alimentos, le va a quitar capacidad de compra a los hogares en diciembre y eso se convierte, al final de la historia, en una oportunidad para el sistema financiero y crediticio del país. Correcto. Camilo, en la audiencia, en la mañana de hoy, tenemos varios clientes y personas que trabajan en intermediarios de crédito, sean bancos o entidades vigiladas y no vigiladas como en el comercio, donde financian sus productos. Y tengo un par de preguntas en ese sentido.
¿A qué segmentos considera usted se debe apuntar para mejorar los niveles de colocación? Es decir, hay una necesidad de estos intermediarios de retomar la senda de crecimiento de las carteras de consumo, donde los colombianos requieren o necesitan más financiación. Y hay otra pregunta que va muy con esta y la quiero juntar en la misma. Dice, ¿cuál es el bien diferente a vivienda que compran más por crédito los colombianos? Digamos que las dos preguntas se cruzan Sí, correcto. y lo meten a un tercer tema. Mucho de la dinámica del crédito que estamos viendo es porque obviamente el año pasado la colocación de crédito fue muy baja. Y al ser baja, eso causa dos fenómenos. Uno, que la gente tenga mayor capacidad de endeudarse. Y segundo, que la gente no haya comprado bienes durables el año pasado que quiere comprar este año. El caso de carros y de motos es un muy buen ejemplo, pero hay sectores que aún no han despegado completamente, que son grandes generadores de crédito históricos, como es el mundo de turismo y el mundo de educación. Y más educación ahorita que evidentemente bajaron los precios de las matrículas, tanto en colegios como en universidades, lo cual digamos que afectaría el monto de la colocación, pero no la cantidad de créditos colocados, donde obviamente existe una oportunidad. Pero en ese mismo proceso, como ustedes ya deben conocer las cifras, hay un crecimiento muy importante en la venta de vivienda en Colombia. O sea, Camacol reportó que creo que estamos hablando de 120.000 viviendas nuevas en el primer semestre de este año, lo cual es un crecimiento como del 30% frente al año pasado y como del 10% frente al 2019, lo cual es un boom histórico de venta de vivienda, que como el 60% de esas viviendas se compran por crédito hipotecario, afectando de una u otra manera la caja de los hogares. Entonces, en este momento si yo estuviera en el mundo general del sector financiero, y yo vendiera todos los productos del mercado, estaría buscando mecanismos para financiar el mundo de educación, el mundo de turismo, el mundo de vehículos individuales que reducen el riesgo a contagio, como carro usado, carro nuevo, moto usada, moto nueva, y de manera particular la compra de pequeñas unidades de bienes durables como computadores, tabletas y celulares, que son la parte fundamental para la conectividad hoy por hoy. Son dinámicas que ya vemos desde el año pasado, pero yo diría que es el grueso de donde se puede reactivar en este momento la colocación crediticia en Colombia, que por sí está altamente reactivada. Perfecto. Aquí tengo otro par de preguntas, Camilo. Dentro de los estudios y análisis desarrollados en los últimos meses, ¿se ha identificado por rango de edad o género una mayor demanda de bienes y servicios? Digamos que sí, y presentar eso obviamente de manera abierta se vuelve una cosa totalmente complicada en un espacio como este, pero sí vemos nosotros cómo de una u otra manera los que más están demandando vivienda tienden a ser personas que tienen hijos. Entonces, ¿qué nos pasó el año pasado? El año pasado nos dimos cuenta que el sitio donde vivimos, nuestra casa, nuestro apartamento, nuestra finca, yo no sé dónde viven ustedes, realmente es un cuarto de hotel mal armado, porque está pensado para que nosotros durmamos, no para que vivamos ahí. Entonces a la gente le tocó remodelar, a la gente le tocó cambiar su casa, le tocó hacer una cantidad de cosas, y aquí es donde se da el boom de la vivienda que hemos visto desde el año pasado. Entonces, bajo esa premisa, evidentemente hay una mayor demanda de vivienda por hogares que tienen hijos o que tienen personas mayores para tener una mayor comodidad de vida. A nivel de vehículos, digamos que la cosa aún sigue muy parecida a lo que siempre ha sido. Mayores de 30 años son los que demandan esos créditos y esos productos, en función de que cada vez los jóvenes son más renuentes a comprar vehículos y a comprar casa, pero realmente lo que hemos demostrado en el tiempo, y aún esto no es una regla absoluta, pero es lo que se ha demostrado hasta el tiempo, es que la gente está demorando en hacer esas compras, que es muy parecido a lo que pasa con la natalidad. Ya la gente no tiene los hijos a los 20 años, sino que los tiene a los 30 o a los 35, hay gente que tiene los hijos a los 40 años, pues la compra de vivienda y la compra de carro también se han demorado en darse, en función de que la gente no ha hecho ese asentamiento de tener familia y de tener hijos, que son los que mayormente generan la compra de esos bienes durables. Entonces, si ve uno como ese rol de los cambios culturales de largo plazo de envejecimiento y de no tener hijos, no se están pegando en los ciclos de cuando la persona entra a ser sujeto de crédito en la compra de bienes durables. Entonces, uno ve cómo en este momento las personas de más de 30 años son las que están haciendo la mayor compra y colocaciones de créditos, porque claramente, como ustedes lo han visto en medios de comunicación, la población entre más o menos 18 y 25 o 30 años, pues está teniendo unos problemas de empleo realmente grandes en el país.
causando que obviamente ahí la demanda por crédito sea realmente limitada. De acuerdo, nos quedan 4 minutos y ya para finalizar voy a solamente, ya llegaron más preguntas, pero dar espacio solamente para una más, que también tiene mucho que ver con el servicio que prestamos en FGA Fondo de Garantías. Tú sabes que nosotros somos o queremos ser el fiador de los colombianos, básicamente Sí, para acceder al crédito y en una generación de confianza. Nos preguntan, de acuerdo a tu conocimiento del consumidor colombiano, ¿cuáles consideras que son los valores agregados o las ventajas competitivas que hacen que una línea de crédito se diferencie de las demás en una colocación de crédito? Es decir, ¿valora más el colombiano, el consumidor colombiano, mejor tasa de interés, plazo? Aquí dice digitalización, me imagino todo el tema de el la acceso, sí, el acceso. transformación digital, Sí. canales, en fin. ¿Cuál es ese punto que más valoraría el consumidor colombiano cuando requiere un crédito? A ver, nosotros hemos hecho muchos estudios sobre eso en los últimos años. Entonces voy a referirme a una tendencia y no a un tema puntual de lo que está pasando este año. Y es que la gente, obviamente la tasa sabe que no tienen capacidad de negociar la tasa en función de que es una cuestión de mercado. Lo que sí le desespera a la gente es la cantidad de papelitos y de procesos. Si uno logra darle a la persona un proceso mucho más sencillo, inclusive que sea digital y no presencial, donde yo pueda, como le ha hecho todo este sistema fintech, como lo mencionaba durante la charla, donde yo puedo pedir los créditos de manera digital, porque ya existe mi historial o porque la gente confía en mí, como en el caso de los bancos y los sistemas financieros que están surgiendo de redes sociales. Eh, para mí eso es más cercano. Entre más papeles me pidan a mí, para mí esto es más difícil. Entonces, si de antemano yo puedo ofrecer una línea de crédito, pequeña o grande, dependiendo del producto del que estemos hablando, que esté apalancada en ese fiador, que puede ser FGA y obviamente es lo que nos interesa que así sea, y eso reduzca el proceso de trámites y de papeles, eso es una oferta de valor real para la gente. O sea, si usted coge el crédito con FGA, se demora en lograr el crédito 3 días. Si lo coja sin FGA, se demora 15 o 20 días en lograr que le den el crédito. Eso es un valor gigantesco para la gente y por primera vez la gente empieza a sentirse respaldada. Y aquí es cuando vuelvo a una de las tendencias. A la gente le interesa más el insumo que el producto final. El momento en que FGA comienza a entender, a darse a conocer como un garante para los colombianos y que la gente lo tenga presente, que cada vez más lo tiene, van a decir, me interesa el insumo dentro del producto. Entonces me interesa, oiga, yo quiero un crédito con FGA, yo quiero una tarjeta de crédito con FGA, yo quiero un hipotecario con FGA, y eso a la gente le da un soporte adicional y facilita su proceso de crédito. Perfecto, Camilo. Pues siendo las 9 de la mañana, te agradezco muchísimo que nos hubieras acompañado en la mañana de hoy y le doy paso a Vanessa para que cierre el evento y lo mismo pues agradecer a todos los colombianos que nos acompañaron. Muchas gracias, doctor David. Le agradecemos a usted y a Camilo Herrera por acompañarnos en la mañana de hoy y compartir con todos nosotros estas importantes reflexiones en torno a las oportunidades que se avecinan en el mercado del consumo. En nombre de FGA Fondo de Garantías, les agradecemos a todos por su participación y por acompañarnos en este evento. Los invitamos a realizar una breve encuesta que encontrarán en esta plataforma en el menú principal arriba de esta pantalla. La presentación de Camilo Herrera podrán descargarla del botón Memorias del menú de esta plataforma, que estará activo en unos minutos. Solo deberá actualizar esta página una vez finalicemos la transmisión. Asimismo, la grabación del evento estará disponible en nuestro canal de YouTube FGA Fondo de Garantías y en nuestras redes sociales de LinkedIn y Facebook. Les deseamos un excelente día y no olviden visitarnos en www.fga.com.co. Muchas gracias. Sabemos que como empresas buscamos rentabilidad y sostenibilidad. En FGA Fondo de Garantías tenemos las soluciones para que tu negocio siga creciendo y tengas la confianza para soñar. Aquí te contamos los beneficios que obtienes cuando apruebas créditos con nuestra garantía. Seguridad. Nosotros te damos tranquilidad en los momentos de incertidumbre y riesgo de tu cartera para continuar aprobando créditos.
Rentabilidad. Maximizas la rentabilidad de tu línea de crédito con coberturas que van más allá de posibles pérdidas. Nuestra garantía no computa con la tasa máxima de interés. Vanguardia Digital. Nos adaptamos a tus sistemas y a la realidad actual con la mejor tecnología y cero papeleos gracias a nuestra garantía digital. Confianza para soñar es hacer posible la inclusión financiera de miles de colombianos. El FGA, Fondo de Garantías, te respalda en todo momento. Comenzamos a construir nuestra historia. FGA, Fondo de Garantías. Confianza para soñar.